Deku ahora comprendía que era afortunado de tener el poder de la imitación. Sinceramente, era una forma creíble de explicar por qué antes no tenía un don. Sí, voy a solicitar plaza en la UA antes de que empiecen las clases. Siento que es mi deber. Gracias, agradezco el ánimo. Kasane no respondió, simplemente optó por columpiarse en silencio. Unos instantes de paz bajo el resplandor del sol después, añadió con mirada severa. No debería ser tan amigable con otras chicas mágicas, aunque no me importa. A menudo compiten agresivamente por las semillas de la tristeza y defienden su territorio. No es raro que una mate a otra por disputas territoriales. Deku palideció, mirando a Kasane. Las palabras no pudieron salir de sus labios. No lo sabía. Supongo que tiene sentido. Nunca lo había pensado antes. Tú eres así. La adrenalina corría por sus venas, pero su anillo no resonaba. No, ya te habría matado si ese fuera el caso. Necesito un aliado, alguien que me respalde. Si tuviste la suficiente moral como para arriesgar tu vida para salvar a tu agresor, puedo confiar en ti. A veces es difícil, solo necesito a alguien con quien hablar de estas cosas, o con quien jugar a los bolos. Ella rió y luego continuó. Kyubey es genial y todo eso, pero no es otro ser humano. Un profundo suspiro escapó de las fosas nasales de Deku. Había contenido la respiración inconscientemente, temiendo su respuesta. Una parte de él sabía que ella simplemente no era así. Balanceándose un poco, contempló la idea de una chica mágica hostil. Tendría que ser más cuidadoso al demostrar sus habilidades. No solo tenía que preocuparse por los organismos reguladores de los dones. Siguiendo la idea de las semillas de dolor y su aparente valor hasta la conclusión lógica, los aspectos territoriales y competitivos tenían sentido. Sin embargo, una parte de él simplemente no quería pensar en eso, otra parte quería disfrutar de la banda de ser una chica mágica. Así como algunos usuarios de dones eran malvados, algunas chicas mágicas también no eran diferentes. Supongo que este es tu territorio, ¿verdad? Lo siento por esa bruja cerca del puerto, la verdad es que no tenía ni idea. Un simple sentimiento bastó para que Deku supiera que no había ningún problema. Fue un poco preocupante, la verdad. Me desperté en mitad de la noche después de que mi gema del alma detectara una intensa llamarada mágica. Probablemente pueda sentir la mía levemente, algunos la han descrito como pacífica y ligera, algo algodonosa. Sin embargo, nunca la he sentido, así que no puedo confirmarlo. Normalmente, los nuevos reclutas no saben cómo reducir su firma mágica, así que no es que supusiera que eras un veterano que estaba invadiendo mi territorio. Kasane respiró hondo, claramente absorto en explicarle todo a Deku. Tendremos que trabajar para que ocultes tu firma de forma pasiva. Te delata ante la mayoría de las chicas mágicas y brujas cercanas. Por la diferencia en la intensidad de tu firma, puedo decir que probablemente has usado una o dos semillas de dolor. No sé si Kyubey ya te lo dijo, pero usar una semilla de dolor refuerza la mayoría de los aspectos de tu gema. La firma es uno de ellos, la restringe y te permite controlar tu magia con mayor precisión. Piensa en, como cuando reduces el tamaño de un remolino de agua, aumenta su presión. Agradeció la explicación, así como la analogía. Tenía sentido de una manera que él no podía explicar. Esa es una gran analogía. Y sí, Kyubey me contó algo sobre el uso de las semillas de la tristeza, pero no sobre mi firma mágica. Kyubey se acercó sigilosamente a los dos que estaban en las barras paralelas. Deku lo miró, reflexionando sobre su pregunta y cómo la formuló. No quería ofenderlo, pues estaba inmensamente agradecido por la oportunidad de haber hecho el pacto. ¿Por qué no me hablaste de mi firma mágica, Kyubey? Su tono era desenfadado, intencionadamente. En respuesta, Kyubey movió la cola rítmicamente y les habló a ambos telepáticamente. Oh, bueno, pensé que ustedes dos harían una gran pareja, así que si te hubiera dicho cómo controlarlo, ella no habría podido rastrearte. Además, Kasane explica estas cosas mejor que yo. Deku asintió y se sonrojó, incapaz de mirar a Kyubey a los ojos. En voz baja, dijo, perdón por haber dudado de ti o lo que sea, simplemente estaba confundido, eso es todo. Kyubey ladeó la cabeza. No hay problema. Kasane les rió amablemente y se inclinó para darle una palmada en el hombro a Deku. Sí, como decía, mi territorio se extiende desde el puerto hasta los alrededores del centro comercial Tatoina. ¿De quién es el territorio que está cerca de Ua? Probablemente iré para allá dentro de unos meses. Kasane se mordió el labio. Ese es el problema. No lo sé. Ya he ido allí antes para acabar con una bruja, pero sentí que me vigilaban. Después de derrotarla, supe que no era mi territorio, así que me fui lo más rápido posible. No había necesidad de conflicto, y no quería malgastar magia luchando. Seguro que todo saldrá bien. En fin, ¿cómo te encuentras? ¿Necesitas hablar de algo? Ante la pregunta, Deku dejó escapar un suspiro de alivio. Se balanceó en el columpio y relajó sus músculos. En realidad estoy bastante cansado. Por lo demás, estoy contento.
Creo que me estoy tomando las cosas bastante bien, pero debo admitir que estoy emocionado por todo. Sé lo serio que es ser un chico mágico después de luchar contra mi primera bruja. No era para nada lo que imaginaba. ¿Qué te imaginaste, Izuku? Deku vaciló, nervioso por parecer ingenuo. Bueno, esperaba sombreros puntiagudos y piel verde, no una máscara gigante y cerdos voladores. La máscara se estaba comiendo a sí misma, como se dice. Familiares, sí, a ellos. Me los vomitó encima y apenas pude apartarme. Me pueden llamar Deku, solo mis profesores, y mamá me llama Izuku. Reflexionó sobre sus palabras, pero no mostró ninguna señal de reacción adversa. Sí, eso es bastante normal para una bruja. Balanceando las piernas desde el asiento, añadió, oh, como de Kiru, creo que le queda bien a un chico mágico. Deku no le informaría de su significado irónico, no había razón para ser pesimista cuando las cosas iban bien. En cambio, preguntó, ¿cómo es mi firma mágica? ¿Puedes describirla? Kasane se levantó de su columpio y bostezó antes de acercarse a él. La roca triturada crujía con cada paso. Como no te has transformado, apenas puedo sentirlo incluso a esta distancia, pero está ahí. No sé cómo decirlo sin sonar un poco cruel, pero se siente muy analítico, aunque no de forma crítica. También es como un cosquilleo, como el estómago después de demasiada cafeína. Creo que eso lo resume. Sí, satisfecho, Deku también se levantó. Sin embargo, esa información no le resultó inútil, ya que su magia se mantenía controlada cuando no estaba transformado. Al verla bostezar, dejó escapar un leve sonido de cansancio. Te prometo que no te estoy juzgando, jaja. Ella le dio un puñetazo juguetón en el hombro. No le dolió, lo sé. Mañana puedo enseñarte algunas cosas y repasar lo básico por si olvidas algo. Nos vemos en tu casa por la noche y luego volvemos a la mía. Después, tenido de otro modo, Kasane apareció al día siguiente a la hora exacta que había dicho. Mirando fijamente su gema del alma, ligeramente apagada sobre el mostrador, se llevó a la boca un tazón de cereal blando. Su madre no podía verla, lo cual agradeció. El cereal era insípido y asqueroso, pero aparentemente saludable. Justo cuando terminaba la última cucharada, su teléfono vibró con una notificación. ¿Mamá también lo oyó?, preguntó. ¿Quién es esa, cariño? ¿Es Kasane? Asintiendo, no se molestó en responder. Probablemente diría algo vergonzoso. Deku no quería oír nada parecido. Como estábamos en la transición entre la primavera y el verano, Deku decidió no ponerse un suéter ni un chaleco. Hacía suficiente calor como para no necesitarlos. Echando un vistazo al mensaje, decía, Kasane, ya estoy afuera, tengo muchas ganas de jugar a los bolos. Carita sonriendo. Con una leve risa, se calzó los zapatos y salió. El aire fresco de la primavera lo envolvió. Podía oler las flores en flor. Ella lo miró, con una sonrisa en el rostro. Llevaba el cabello recogido en un moño lateral que realzaba sus facciones. Kyubei estaba posado sobre su hombro. Oye, Deku, ¿listo para una sesión de entrenamiento con Kasane? Me han dicho que soy un profesor muy duro. La pareja continuó caminando calle abajo, en la misma dirección que el parque. Sí, estoy listo. Si me ayuda a usar mis poderes de manera más eficiente y segura, escribiré ensayos si es necesario. Ella sonrió una vez más. El entusiasmo siempre hace que estas cosas sean un poco más fáciles. Deku giró hacia el parque, pero Kasane echó un vistazo hacia atrás mientras pasaba caminando. Vamos, no vamos a ir por ahí. Una cosa es hablar de cosas mágicas en público, y otra muy distinta usarlas. Hay un complejo de apartamentos abandonado cerca de mi casa, tiene un patio cerrado donde podemos entrenar. No debería haber nadie allí, y si los hay, no son el tipo de personas a las que se les creería si nos vieran y denunciaran el uso ilegal de dones o algo así. La idea le parecía bien, pero recorrer un edificio abandonado no le parecía lo ideal. ¿Y si pisaban un clavo y contraían tétanos? ¿Y si se topaban con un grupo de delincuentes o incluso con traficantes de drogas? No, se dijo a sí mismo. Kasane tenía más sentido común que para llevarlo a un antro de drogas. En el peor de los casos, tal vez algunos indigentes estuvieran viviendo en algún lugar del edificio. 15 minutos de caminata después, se detuvieron frente al gran edificio gris. Ventanas agrietadas se alzaban imponentes. El musgo colgaba y ondeaba con el viento. Estaba claramente abandonado. Un cuervo graznó ominosamente. Se miraron, uno sonriendo y el otro vacilante. Rodeado por una alta valla, Deku tomó la iniciativa y deslizó su zapato en un eslabón. A mitad de camino, oyó el crujido de una puerta y gimió. Kasane simplemente había subido hasta la puerta sin llave y la había abierto. Sobra decir que se sonrojó al bajar. Ella no dijo nada, y Deku lo consideró un acto de misericordia. La puerta principal manchada se abrió con facilidad. El polvo flotaba en el aire. ¿No necesitamos una mascarilla? Kasane negó con la cabeza. No, nuestras gemas del alma curarán pasivamente la acumulación de toxinas o patógenos. Utiliza una cantidad insignificante de magia, así que no te preocupes.
Asintió como si lo que ella acababa de decir fuera completamente normal. Al menos ya no tendría que preocuparse por una intoxicación alimentaria ni por el resfriado que le daba siempre, tanto en verano como en invierno. Aún así, le resultaba extraño respirar todo ese polvo. Tosió al sentir un roce en la garganta. El edificio estaba oscuro, como era de esperar por las luces fluorescentes rotas. Reinaba la paz. La luz inundó el pasillo cuando Kazane se abrió paso a través de otra pesada puerta. Al salir a la luz, ambos entraron al patio. Era aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol, lo que proporcionaba espacio suficiente para lo que Deku supuso que sería un entrenamiento mágico. Un leve gemido llegó a sus oídos al ver a Kazane sentarse en un trozo de césped. No es agradable este lugar, lo encontré mientras buscaba a una bruja. Se había escondido aquí en el patio. Volví después. Me encanta la sensación de desconexión que me produce, como si estuviera en una película postapocalíptica o algo así. Deku sin duda podía comprender el atractivo. ¿Por dónde empezamos? Alzando el brazo, lo señaló hacia él. La luz del sol brillaba en la gema del alma de color amarillo dorado. Bien, su cuerpo estalló en un resplandor de luz dorada. La gema del alma de Deku quedó envuelta en esa luz suave y reconfortante. Se sentía bien. Nos transformamos. La luz del sol pareció intensificarse mientras plumas blancas la rodeaban como un torbellino. Volutas de nubes giraban sobre ella mientras las plumas blancas se aferraban a partes de su cuerpo. Deku jadeó cuando pareció incendiarse en llamas doradas y brillantes. Una pieza de armadura blanca brillante se formó en su pecho. Parecía algo que un caballero usaría en uno de sus videojuegos, dorada y algo opalescente. De la parte inferior de la coraza, surgió una falda dorada y reluciente, pisada y algo rígida. En sus manos, se formaron un par de guantes de color crema oscuro ligeramente blindados. No eran pesados en absoluto, pero parecían ofrecer una protección decente. Una diadema dorada creció de su frente, atravesando su cabello blanco y brillando con la luz del sol intensificada. Para proteger sus pies, se formaron un par de botas blancas opalescentes, adornadas con detalles dorados y con alas de plumas blancas en los talones. Un brooch en forma de estrella se incrustaba sobre su corazón, rebosante de luz solar. Deku la observaba con ojos brillantes, absorbiendo cada instante de su transformación. Era impresionante, por decirlo menos. Su atuendo no era tan genial. Sinceramente, él deseaba una armadura como esa. Ella rió cálidamente ante su evidente admiración. Una vez más, mis ojos están aquí arriba. Su atuendo apenas llegaba a rivalizar con el de ella, los papeles volaban a su alrededor, dejando al descubierto su traje verde y lujoso. Ella parecía tan fascinada como él había estado observando el suyo. Se preguntó si él se vería tan bien como ella. Era una idea frívola, pero se preguntó si la gente lo tomaría en serio como héroe con ese traje. A simple vista, para un extraño, no tendría ninguna utilidad táctica. De hecho, la capa y el suéter serían un estorbo, ya que restringirían sus movimientos. Corriendo hacia él, lo abrazó con tanta fuerza que casi lo asfixiaba, exclamó emocionada. Dios mío, eres tan linda. Me encanta tu suéter de conejito, definitivamente te queda genial. Kazane retrocedió y se sentó sobre un gran trozo de escombros de hormigón. De nada. Al principio me daba un poco de vergüenza ir vestido así siendo hombre, pero no me importa si es el precio a pagar por mis deseos y habilidades. Ella asintió. Ahora, les mostraré y les hablaré de mi propia magia y mis habilidades. Extendiendo su mano enguantada, llamas doradas brotaron y la envolvieron. Deku contuvo un grito de sorpresa, reprimiendo su instinto de ayudarla a apagarlas. Las llamas eran hermosas a la vista, y en lugar de humo, emanaban destellos dorados. Al acercarse a ella, no sintió el calor de las llamas mágicas. ¡Oh, wow! Es tan bonito. ¿Qué hacen las llamas? Tras arrojar un pegote sobre una ramita cercana, observó cómo empezaba a humear y crepitar. Ahora sí podía sentir el calor. Mis llamas curan o queman, lo cual es bastante útil. La desventaja es que solo puedo usar una cosa a la vez. Por ejemplo, no puedo rociar a un familiar con fuego mientras me curo. Tendría que dejar de atacar por completo para curar a alguien. Probablemente tú también puedas curarte con tu magia, pero a un nivel mucho menos potente y eficiente. Yo no confiaría en ella si fuera tú. Mi deseo se centraba en la curación, así que es uno de los poderes que me fueron otorgados. Kyubei me explicó esa parte, sobre cómo nuestros deseos influyen en los poderes que recibimos. Mi otra habilidad es la clarividencia. En mi transformación, tengo una puntería naturalmente mejorada y puedo usar mi magia para la clarividencia. Puedo ver lugares si ya he estado allí. Por ejemplo, si quisiera, podría ver si hay gente jugando en ese parque ahora mismo. Deku asintió, sopesando tanto las aplicaciones de sus habilidades como la posible conexión entre su deseo y su propia magia. Kazane probablemente destacaba en el combate a distancia. Ese es un conjunto de habilidades muy interesante. ¿Puedes controlar tus llamas a distancia? Ella asintió,
como si buscara en su gema del alma y sacara una ballesta tras otro destello de luz dorada. Era un arma que complementaría a la perfección sus habilidades. Usar una ballesta y la clarividencia probablemente le permitiría realizar ataques a larga distancia con gran velocidad. Deku tarareó satisfecho. Genial, ¿hay que recargarlo con algo? En lugar de responder, hizo una demostración. Una luz dorada se solidificó en un proyectil, que se amartilló automáticamente con la cuerda de la ballesta. Con un chasquido seco, el proyectil surcó el aire y se clavó en una pared cercana. Destellos dorados quedaron a su paso. El impacto provocó grietas en la pared de hormigón, como telarañas. El ruido probablemente impediría los ataques sigilosos, el único inconveniente aparente de su magia. Como si hubiera dado una función, Kasane hizo una reverencia, aparentemente satisfecha consigo misma por su sonrisa de suficiencia. Haciéndole señas para que hablara, Deku se sobresaltó y se dio cuenta de que ahora era su turno de hablar. Yo te enseñé el mío, tú enséñame el tuyo. Deku se sonrojó ante la insinuación, evitando mirarla a los ojos por un segundo. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó aquel familiar diario encuadernado en cuero. Al abrirlo, se sorprendió al ver más de una página sobre Bakugou. Un sonido de asombro escapó de sus labios. Había 2 páginas más, tituladas Hamamouto Fukusaburu, Fuerza Sobrehumana y Kuboute Tsurayaki, Forma de Lodo. Al igual que la página de Bakugou, contenían una pequeña lista de información y observaciones generales que había hecho mentalmente durante su pelea. El diario parecía ser una mezcla de cosas que había observado durante la batalla junto con cosas que desconocía. Por ejemplo, los nombres de ambos. Era una sensación extraña obtener esa información sin tener que preguntar. Honestamente, le hacía sentir como si hubiera invadido sus vidas privadas. Bueno, en el caso de Hamamouto, al menos, no tenía ningún respeto por la privacidad del villano de lodo. Volviendo a la página de Bakugou, Deku notó que se había actualizado. Debajo del contorno de su quirk, había una pequeña barra que se extendía hasta 7 de 10. Debajo, figuraba el coste mágico. Sin duda, una función útil. Se preguntó brevemente cuánto tardarían en actualizarse las demás páginas. Deku recordaba que le habían contado todo, así que no había secretos ni nada por el estilo. Junto a un retrato dibujado con delicadeza, había una pequeña biografía con detalles personales. Lo siento, estoy intentando elegir qué mostrarte. Sus orejas se aguzaron y sonrió. Ah, sí, creía que estabas leyendo un libro. El sarcasmo divirtió a Deku, le pareció realmente gracioso. El don de explosión no era algo que quisiera probar ahora mismo. Ya sabía lo que podía hacer. En cambio, pasó a la página de Hamamouto. Al meter la mano en el papel, una sensación fría envolvió su brazo derecho. Podía sentir cómo la armadura se solidificaba alrededor de sus dedos, pero no como los guanteletes de Bakugou. El cambio fue casi inmediato al retirar la mano de la página. Sorprendentemente, no le causó dolor. La figura de Deku creció en altura, ganando unos 30 o 60 centímetros, y sus músculos se desarrollaron significativamente. Este don venía con un par de nudilleras hechas del mismo metal verde pino. El cambio era similar en apariencia a Death Arms, pensó. Kasane lo miró con un toque de preocupación. No estaba seguro de si ella lo aprobaba. Tener tanta masa muscular se sentía raro, no era propio de él. Sus brazos ni siquiera podían descansar planos a sus costados, era realmente vergonzoso. Guardó el diario en su bolsillo, notando cómo el peso desapareció por completo al soltarlo. No sabía que acabaría así, jaja. No me sienta nada bien. Al menos el disfraz me ha ido quedando bien. Si su atuendo no hubiera sido tejido con su magia o alguna fuente arcane, seguramente se habría rasgado, dejando a Kasane marcada de por vida. Ella arqueó una ceja. Kasane no entendía. ¿Cómo es que no lo sabías? ¿Acaso no es esa tu magia? Deku negó con la cabeza, mirando fijamente su cuerpo musculoso. Mi magia consiste en imitar peculiaridades. Esta peculiaridad pertenece a Death Arms. No la he usado antes. Kasane se quedó en blanco. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. ¡Santo cielo! Deku, ¿sabes lo poderoso que es eso? Prácticamente puedes conseguir todo lo que quieras. Me alegra mucho que nos hayamos conocido. Podemos ser un verdadero equipo. Espera un momento, estoy intentando recordar a alguien que conozco con un don realmente poderoso. Deku sonrió radiante. Jamás imaginó que alguien le diría esas palabras. Jamás pensó que alguien elogiaría su fuerza. Nada de esto habría sido posible sin Kyubey. Todo era gracias a él. Jaja, no te emociones demasiado. No me resulta fácil imitar el don de alguien. Tiene que usarse en mí, probablemente cuando estoy transformado, y entonces aparece en una página de mi diario. Dependiendo del don, creo que consume bastante magia. El don de explosión que tengo tiene una calificación de 7 sobre 10 en cuanto a consumo de magia, sea lo que sea que eso signifique. Kasane se tocó la barbilla. Bueno, ¿cuál es la calificación de esa peculiaridad? Deku recuperó el diario y echó un vistazo a la página. Se había actualizado.
La barra en la página de este don era significativamente más pequeña. Coste de magia, 4 de 10. Eso tenía que ser una buena señal, que este don no requería mucha magia para usarse. Recordando su anterior pelea con la bruja, frunció el ceño. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que probablemente no habría sido muy útil. Probablemente por eso el coste era tan bajo, era un uso único para transformar su cuerpo en un físico imponente, aunque probablemente no era del todo inútil. El diario fue guardado de nuevo en el bolsillo grande del suéter. 4 de 10. No creo que sea un consumo constante, no lo parece, más bien es como un pico de uso para entrar en ese modo Hulk. Kazan echó un vistazo al patio vacío. Un pájaro cantaba. El polvo caía del cielo, iluminado por el reflejo de la luz del sol. Sus ojos se posaron en un gran trozo de escombros de hormigón. Señalándolo, dijo, listo. Levanta ese trozo de hormigón por mí, ¿vale? Fue fácil. Deku se aferró a los escombros, con tanta fuerza que casi los desmoronó al levantarlos frente a él. Kazane soltó un jadeo de sorpresa. Aunque lo expresó en silencio, Deku sintió lo mismo. La superfuerza también sería útil en ciertas situaciones. Sin duda la usaría. El trozo cayó al suelo y se hizo añicos en una nube de polvo. Continuó con su conferencia contemplativa. Dado que tiene una calificación baja, supongo que consume tu magia en menor medida. Sería mejor usar este don contra una bruja que luche cuerpo a cuerpo. Desafortunadamente, no me he encontrado con muchas que lo hagan. Muchas brujas tienen una especie de as bajo la manga que pueden usar a distancia. Estoy seguro de que te será útil si deseas usarlo para actos heroicos, probablemente la mayoría de los dones que obtengas lo serán. No me he olvidado del don de explosión que mencionaste. Los ojos de Deku se iluminaron mientras sonreía. Lo sé, es genial. Lo conseguí gracias a mi amigo. No a mi amigo, es complicado. Lo conseguí porque me golpeó con sus explosiones hace poco. En fin, también tengo un don de lodo que no había usado antes. Lo conseguí durante el ataque de los villanos al centro comercial. Salió en todas las noticias. Por suerte, mucho después de que me hubiera ido. Saltó sobre otro trozo de escombros, dejando caer las piernas por un lado y balanceándolas muy levemente. Quiero ver esa peculiaridad de lodo. Asintiendo, recuperó el diario y lo abrió en la página del villano de lodo. Deku no dudó ni un instante, metió la mano en la página, encontró lo que parecía un asa y la sacó. Tenía forma de pistola de agua y estaba hecha de esa sustancia verde metálica, similar a sus otras armas. Al descubrir por sí mismo lo que le proporcionaría este don, su atención no estaba puesta en Kazane ni en su reacción divertida. Mirando fijamente su brazo izquierdo, observó cómo intentaba usar su don, cómo éste se deformaba y se volvía verde. Con esa familiar consistencia viscosa, se transformó y se movió de un lado a otro. La onduló, tratando de sentir cómo se controlaba. Extendió la cualidad verde a su torso, practicando los mismos movimientos. Al girar la cabeza, se puso un poco más nervioso. Después de hacerlo, sintió una punzada de sangre en los ojos. Al girarse bruscamente, vio su reflejo y dejó escapar un jadeo gutural. Sus ojos eran del mismo amarillo neón, arqueados y exageradamente amenazantes. Todo su cuerpo era ahora ese lodo viscoso, excepto la gargantilla de cadena dorada alrededor de su cuello, que aún lucía su gema del alma. Deku no había sabido qué pasaría con ella, pero este era un resultado razonable. Tenía sentido. Intrigado, Deku apuntó la pistola de agua a una ventana cercana. Al apretar el Getilou, vio cómo salía disparado un chorro de lodo con la fuerza suficiente para agrietar el cristal. Tras otro disparo, los cristales cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. Levantando su mano derecha, cubierta de lodo, se concentró en el lodo esparcido, deseando que regresara. Y, efectivamente, volvió a unirse a él. Curiosamente, Deku lanzó una esfera de su propio lodo, observándola flotar en el aire. La dividió en dos, observando las dos mitades antes de devolverla a su cuerpo. Kazane aplaudió cuando Deku recuperó su forma normal y delgada. Deku se sintió aliviado de volver a ser el mismo. Esto parece una peculiaridad interesante. Aparentemente te permite esquivar algunos ataques a la vez que te da control sobre un material relativamente común e inofensivo. Como no tiene propiedades dañinas por sí mismo, es mejor darle impulso y usarlo como un ariete o como grandes balas de cañón. No me da buena espina que tu gema del alma quede expuesta en esa forma, yo tendría cuidado si fuera tú. Ella bostezó. Comprueba por mí la calificación de uso mágico y daremos por terminado el día. Estaba mucho más oscuro que antes de que empezaran. Significativamente más pequeña. Coste de magia, 4 de 10. Eso tenía que ser una buena señal, que este don no requería mucha magia para usarse. Recordando su anterior pelea con la bruja, frunció el ceño. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que probablemente no habría sido muy útil. Probablemente por eso el coste era tan bajo, era un uso único para transformar su cuerpo en un físico imponente. Aunque probablemente no era del todo inútil.
El diario fue guardado de nuevo en el bolsillo grande del suéter. 4 de 10. No creo que sea un consumo constante. No lo parece, más bien es como un pico de uso para entrar en ese modo Hulk. Kazan echó un vistazo al patio vacío. Un pájaro cantaba. El polvo caía del cielo, iluminado por el reflejo de la luz del sol. Sus ojos se posaron en un gran trozo de escombros de hormigón. Señalándolo, dijo, listo. Levante ese trozo de hormigón por mí, ¿vale? Fue fácil. Deku se aferró a los escombros, con tanta fuerza que casi los desmoronó al levantarlos frente a él. Kazane soltó un jadeo de sorpresa. Aunque lo expresó en silencio, Deku sintió lo mismo. La superfuerza también sería útil en ciertas situaciones. Sin duda la usaría. El trozo cayó al suelo y se hizo añicos en una nube de polvo. Continuó con su conferencia contemplativa. Dado que tiene una calificación baja, supongo que consume tu magia en menor medida. Sería mejor usar este don contra una bruja que luche cuerpo a cuerpo. Desafortunadamente, no me he encontrado con muchas que lo hagan. Muchas brujas tienen una especie de as bajo la manga que pueden usar a distancia. Estoy seguro de que te será útil si deseas usarlo para actos heroicos. Probablemente la mayoría de los dones que obtengas lo serán. No me he olvidado del don de explosión que mencionaste. Los ojos de Deku se iluminaron mientras sonreían. Lo sé. Es genial. Lo conseguí gracias a mi amigo. No a mi amigo, es complicado. Lo conseguí porque me golpeó con sus explosiones hace poco. En fin, también tengo un don de lodo que no había usado antes. Lo conseguí durante el ataque de los villanos al centro comercial. Salió en todas las noticias. Por suerte, mucho después de que me hubiera ido. Saltó sobre otro trozo de escombros, dejando caer las piernas por un lado y balanceándolas muy levemente. Quiero ver esa peculiaridad del lodo. Asintiendo, recuperó el diario y lo abrió en la página del villano de lodo. Deku no dudó ni un instante. Metió la mano en la página, encontró lo que parecía un asa y la sacó. Tenía forma de pistola de agua y estaba hecha de esa sustancia verde metálica, similar a sus otras armas. Al descubrir por sí mismo lo que le proporcionaría este don, su atención no estaba puesta en Kazane ni en su reacción divertida. Mirando fijamente su brazo izquierdo, observó cómo intentaba usar su don, cómo este se deformaba y se volvía verde. Con esa familiar consistencia viscosa, se transformó y se movió de un lado a otro. Lo onduló, tratando de sentir cómo se controlaba. Extendió la cualidad verde a su torso, practicando los mismos movimientos. Al girar la cabeza, se puso un poco más nervioso. Después de hacerlo, sintió una punzada de sangre en los ojos. Al girarse bruscamente, vio su reflejo y dejó escapar un jadeo gutural. Sus ojos eran del mismo amarillo neón, arcados y exageradamente amenazantes. Todo su cuerpo era ahora ese lodo viscoso, excepto la gargantilla de cadena dorada alrededor de su cuello, que aún lucía su gema del alma. Deku no había sabido qué pasaría con ella, pero este era un resultado razonable. Tenía sentido. Intrigado, Deku apuntó la pistola de agua a una ventana cercana. Al apretar el gatillo, vio cómo salía disparado un chorro de lodo con la fuerza suficiente para agrietar el cristal. Tras otro disparo, los cristales cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. Levantando su mano derecha, cubierta de lodo, se concentró en el lodo esparcido, deseando que regresara. Y, efectivamente, volvió a unirse a él. Curiosamente, Deku lanzó una esfera de su propio lodo, observándola flotar en el aire. La dividió en dos, observando las dos mitades antes de devolverla a su cuerpo. Kazane aplaudió cuando Deku recuperó su forma normal y delgada. Deku se sintió aliviado de volver a ser el mismo. Esto parece una peculiaridad interesante. Aparentemente te permite esquivar algunos ataques a la vez, que te da control sobre un material relativamente común e inofensivo. Como no tiene propiedades dañinas por sí mismo, es mejor darle impulso y usarlo como un ariete o como grandes balas de cañón. No me da buena espina que tu gema del alma quede expuesta en esa forma. Yo tendría cuidado si fuera tú. Ella bostezó. Comprueba por mí la calificación de uso mágico y daremos por terminado el día. Estaba mucho más oscuro que antes de que empezaran. Uso de magia. 7 de 10. Similar al don de explosión. Lo supuso para ser justos. Deku no se quejaría, ¿a quién se quejaría de todos modos? ¿A Kyubei? No, Kyubei le había otorgado esta habilidad en primer lugar. 7 de 10. Parece correcto. Es razonable. Deku frunció el ceño. Hoy no hemos hecho gran cosa, solo nos hemos mostrado nuestras habilidades y esas cosas. Probablemente haya mucho más que aprender, ¿verdad? Su risa era suave, pero no burlona.
Jaja, no te preocupes, Deku. Ya llegaremos a eso. Es importante que me hayas enseñado esto porque me ayudará a idear métodos efectivos para matar brujas. Tienes razón, hay mucho más que aprender. Ni siquiera hemos visto escudos, curación ni cómo ocultar la firma. Dale tiempo, por favor. Revisa también el brillo de tu gema del alma. Fue un buen recordatorio, de lo contrario no lo habría hecho. Tras disipar su transformación en un destello de luz verde, observó el brillo de su gema del alma. Aún brillaba de color verde, pero se veía notablemente opaca. La mirada de Kasane analizó. Durará lo suficiente para luchar contra un familiar. Tienes otro uso para tu gema de alma para después. Derrotaremos a uno y, durante la pelea, te mostraré un poco sobre curación y uso de magia defensiva, ¿de acuerdo? Estaré disponible mañana por la noche, como siempre. Volvamos ahora, ¿vale? Caminaron juntos a casa. Deku se fijó en que su apartamento parecía vacío. No había coches en su entrada. Esa noche, se quedó acostado en la cama, sin poder dormir. Todo sucedía muy rápido. Hacía menos de una semana que era un chico patético y sin poderes. Hacía menos de una semana que Bakugou le había dicho que se suicidara. Deku ya llevaba 4 días siendo un chico mágico. Había 3 poderes copiados en su diario. Ya tenía un aliado. Las cosas pintaban bien. Pero aún así, no podía dormir. Le preocupaba entrar en la A. ¿Lo sabrían? ¿Le echarían a patadas por su traje? Su sueño era intranquilo y sus sueños atormentados por la imagen familiar de un chico rubio y temperamental. Devuélvelo. No eres Deku. Gritó. En el gran esquema de las cosas, los exámenes de ingreso a la A estaban a la vuelta de la esquina. Kasane y Deku corrieron por el laberinto del familiar. Una mano negra incorpórea voló hacia ellos. Con calma, extendió la mano y alzó un escudo amarillo frente a ellos. Parecía estar en llamas, con un patrón de llamaradas solares y plumas centelleantes. La mano negra golpeó la pared con un golpe seco, y Kasane gruñó concentrada. Cayó inerte al suelo. La pared amarilla se desvaneció en un estallido de destellos amarillos. Concéntrate en construir un muro como ese. ¿Ves esa oleada de seres familiares? Tráelo antes de que lleguen. Tendré un plan B por si acaso, pero tú puedes hacerlo. Su sonrisa era tranquilizadora, le dio la confianza para extender su energía verde hacia afuera. Mientras las manos negras se lanzaban hacia ellos, el escudo verde comenzó a tomar forma. Con la apariencia de papel maché verde pino, brillaba enteramente. Deku tragó saliva al acercarse la oleada de familiares. Uno por uno, se lanzaron en picado sobre Deku, aparentemente sin darse cuenta de la gran barrera que bloqueaba su camino. El crujido y el chasquido de los huesos eran incómodos de oír con cada golpe repetitivo, pero solo le causaron un ligero disgusto. Todos los familiares muertos, el laberinto parecido a una jaula se tambaleó. Honestamente, fue muy fácil, no requirió su atención constante. Miró a Kasane. Ella sonrió y dijo: «Oh, parece que eres muy bueno haciendo escudos, yo no soy el mejor, como probablemente ya viste». Apartó la mirada de él, con un ligero rubor en las mejillas. «Lo tuyo estuvo genial. Seguro que es parte de nuestros talentos naturales y todo eso. Yo no tengo la habilidad de controlar el fuego ni de curar, así que tú también la tienes. Ojalá tuviera una ballesta. Tengo que abrir mi libro de forma arcaica y equipar una peculiaridad antes de conseguir una arma, y eso lleva más tiempo del que me gustaría en combate». Su sonrisa era amplia y sincera, pero no sabía si la había percibido. Sus dudas e incomodidad se disiparon al usar la semilla del dolor. Fascinado, Deku siguió con la mirada a la oscura nube que se desprendió de su gema del alma y se transformó en la familiar semilla del dolor. «Supongo que tienes razón, Deku. Probablemente yo tampoco tengo mucha experiencia creando escudos, y tampoco los uso muy a menudo». Parecía que hablaba más para sí misma, tranquilizándose a sí misma en lugar de a él. No sabía qué tenía que demostrar. ¿Por qué esos seres familiares no dejaron caer una semilla de dolor? Aparentemente habían derrotado a los familiares, como lo demostraba el laberinto destruido. Deku reprimió su transformación y se sentó en la acera. Un pato cruzó la calle y cayó en un estanque cercano. Kasane permaneció disfrazada mientras respondía: «Ejem, simplemente no lo hacen, no son tan fuertes como una bruja, solo una esencia fragmentada. Para obtener una semilla de dolor, debes derrotar a una bruja entera. Si hubiéramos dejado que la bruja se pudriera, se habría convertido en una bruja que entonces proporcionaría una semilla de dolor.
Algunas chicas mágicas permiten que esto suceda, viéndolo como una forma de asegurar su propio suministro de semillas. Deku se mordió el labio. Lo soltó antes de poder controlarse. Eso es terrible. ¿No se supone que debemos proteger a la gente de las brujas? La idea de dejar que los espíritus familiares crezcan a propósito como en una especie de juego de granja macabro me repugna. ¿Has conocido a alguien que haya hecho eso? ¿Funciona siquiera? Aunque fue fugaz, Deku notó ese leve destello de oscuridad en su rostro. Se detuvo, cubriéndose la boca al darse cuenta de la descortesía. Sí, lo he hecho. Funciona. No insistió más. Parecía ser un tema delicado para ella. Ignorando sus preocupaciones, caminó a su lado. El traje de caballero se dispersó en una explosión de destellos dorados. Plumas cayeron al suelo. En un intento por aligerar el ambiente, Deku añadió: gracias por enseñarme eso. Sé que tengo mucho que aprender, así que agradezco toda la ayuda que me brindas. Kasane le sonrió. Eso la animó, borrando el impacto de aquel destello de expresión sombría. Kyubei dobló la esquina y se acercó a ellos con paso ligero. Esperó expectante. Deku saludó a Kyubei con una amplia y complácida sonrisa. Kyubei. Hace tiempo que no te veo. Kyubei abrió los brazos y, siguiendo la indicación, saltó hasta sus brazos. Deku se acurrucó en su pelaje, riendo mientras ronroneaba. Saludos, Izuku y Kasane. Supongo que tenéis una semilla de dolor llena. Asintiendo con la cabeza, Kasane se acercó y acarició a Kyubei. Tras una buena sesión de caricias, este saltó de los brazos de Deku a una roca cercana. La forma magenta en forma de lágrima que tenía en la espalda brilló antes de abrirse para revelar una bolsa. Claro que sí, Kyubei. Sus palabras fueron entusiastas, como si estuviera orgullosa de entregarle a Kyubei la semilla del dolor, ahora aparentemente peligrosa. Kyubei asintió. Ya sabes qué hacer, Kasane. Izuku, observa y verás lo que pasa. Tras entregarle la semilla del dolor a Kasane, la observó con genuino interés mientras la colocaba en la bolsa. La solapa en el lomo de Kyubei se cerró alrededor de la semilla, creando un pequeño destello de luz. Kyubei dejó escapar un leve suspiro de alivio. Gracias, Kasane. Me sentí genial. Más tarde esa noche, fue a su casa. Tenía un bonito apartamento, con suelos de madera y una vista estupenda de la ciudad. El apartamento estaba en el 12º piso, así que mirar por las ventanas le producía demasiado miedo como para sentirse cómodo. Acostumbrado a recibir visitas con esta inquietud, notó su malestar y cerró las cortinas. Casi al instante, su miedo desapareció. Si no podía ver hacia afuera, podía engañarse a sí mismo pensando que aquello era el sótano de alguien. Ponte cómodo, hombre. Voy a buscar algo de comer. ¿Tienes alguna preferencia? Sentado en un sofá de cuero oscuro, Deku respondió con un suspiro de alivio. Me tomaré unas papas fritas y un té helado si tienes. El crujido de una bolsa y el líquido que se derramaba confirmaron que, efectivamente, tenía algo. Al sacar una bandeja, notó lo ornamentada que era. Sin duda, era porcelana fina, con vides pintadas en los bordes texturizados. Usarla para aperitivos era un poco excesivo, pero sin duda agradeció la hospitalidad. Vaya. ¿Sacaste la vajilla fina para mí? No tenías por qué. Gracias por los aperitivos, Kasane. Su risa llenó la habitación. Por supuesto, solo lo mejor para mis huéspedes. Deku disfrutaba de esto, aunque no sabía cómo definirlo. Estaba pasando el rato con un amigo. Sí, eso era exactamente. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Normalmente, después de clase se quedaba en su habitación. Este era un cambio agradable, uno al que podría acostumbrarse. Extendió la mano hacia el control remoto, y un fuerte pitido de estática hizo que la pantalla plana se encendiera. Una mujer con un peinado impecable estaba sentada detrás de un escritorio, leyendo las noticias del día. Efectos visuales de baja calidad y efectos generados por computadora acompañaron el cambio de cámara hacia una reportera en el lugar de los hechos. Estaban de pie frente a una calle suburbana, con cinta policial que delimitaba claramente un área cuadrada. Una multitud de curiosos les impedía ver lo que había ocurrido. La mujer frente a la cámara seguía hablando monótonamente. Anoche, Hinata Shigoya, de 32 años, participó en el asesinato de su esposa antes de quitarse la vida. El interrogatorio no ha revelado ningún móvil ni actividad sospechosa por parte de Shigoya. Al parecer, el crimen no tiene explicación, y les mantendremos informados sobre el desarrollo del caso. Deku se removió incómodo. Era una emisora extraña para sintonizar.
No le gustaba la solemnidad que se respiraba al ver las noticias últimamente. Casi a diario aparecía un nuevo villano haciendo esto y aquello, hasta el punto de que a veces eclipsaba la sección de héroes. Para distraerse, tomó un sorbo de té dulce, saboreando el toque cítrico. Esta es una interesante lección de canales de televisión. Entre risas cansadas, exhaló por la nariz. Su explicación estuvo acompañada de un bostezo. Muy gracioso, Deku. Solo lo observo porque a veces me da pistas sobre la influencia y la ubicación de una bruja. Reconozco la calle, está a media hora a pie de aquí. Por suerte, está en mi territorio. Aunque no estoy seguro de si es la bruja a la que se le desprendieron esos familiares de mano. La explicación, como era de esperar, tenía mucho sentido. Podía estar de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Parecía muy eficiente. Ver las noticias les daría alguna pista sobre dónde buscar, en lugar de pasar 1 o 2 horas recorriendo su territorio solo para encontrar a alguien conocido. La noche transcurrió sin mayores incidentes, salvo por un comentario gracioso de su madre al regresar a casa. Según ella, había llegado demasiado tarde y ahora se estaba convirtiendo en un chico malo. Era una idea divertida. Consideró brevemente la posibilidad de comprarse una chaqueta de cuero. Suburbios de Musutafu. 3 días después, la masa de manos retorciéndose se iluminó en una violenta explosión de llamas doradas. Deku se cubrió los ojos mientras el viento de la explosión agitaba su capa y capucha. La masa de manos con forma de rata huyó, esquivando con destreza un pasillo lleno de trampas para ratones. Había quedado carbonizada, pero permanecía prácticamente intacta. Kazane resopló con frustración, con la boca fruncida en una mueca. Como si fuera su rescate, Deku apuntó su pistola de agua verde hacia la bruja antes de lanzar unos cuantos chorros de baba. Cubriendo el suelo frente a ella, la bruja intentó en vano detenerse deslizándose con sus garras clavadas en el suelo. Atrapada en la baba, la rata se debatía inútilmente. Aprovechando que la bruja estaba inmovilizada, le disparó más chorros de baba. Dedos asomaron a través de la espesa capa de lodo verde que la cubría. Controlando el lodo, lo obligó a atar y contener a la bruja. Kazane murmuró palabras de apoyo mientras recuperaba el aliento. Ve, buen trabajo, Deku. Mientras chillaba como un ratón atrapado, apretó con más fuerza el agarre de su lodo. La bruja simplemente recomodó sus manos en lugar de ceder ante la presión. Desde la perspectiva de un bolso enjaulado, Kazane saltó y aterrizó entre 2 grandes trampas para ratones, junto a una gigantesca mesa de centro. No le gustaba el laberinto que le provocaba agorafobia, una sala de estar enorme y desproporcionada. Cada superficie parecía estar plagada de agujeros de ratón. Kazane le dio la espalda a la bruja, arrodillándose mientras disparaba virotes con su ballesta hacia los grandes gatos enjollados. Sus grandes ojos de diamante la miraban fijamente, su brillo, junto con el reflejo de sus pelajes plateados, dificultando su puntería. Gruñendo de frustración, arrojó la ballesta a un lado antes de prenderles fuego en una ráfaga dorada. Deku se estremeció ante los chillidos siseantes de los gatos. Compuestos principalmente de facturas y recibos, los gatos familiares perecieron fácilmente. Rebuscando en el bolsillo de su suéter, sacó su diario. Al meter la mano en la página de Bakugou, Deku maldijo cuando la baba verde desapareció al instante. Liberado y enfurecido, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la rata mano se abalanzó sobre él. Los guanteletes se manifestaron más lentamente de lo que hubiera deseado, así que saltó a un lado un poco tarde. Un dolor punzante resonó en su brazo izquierdo. 3 brillantes cortes rojos palpitaban con furia. Mierda. Joder, no sabía que mis poderes harían eso. Oye, ¿me podrías decir cómo curarme ahora, Kazane? Su respuesta fue un poco demasiado entusiasta. No. Te curaré yo, es más fácil. Una bola de fuego dorado se dirigió hacia él mientras Deku esquivaba otro zarpazo de la rata. En lugar de quemarlo, el fuego calentó su piel, específicamente, su herida. Se sentía como estar tumbado al sol, y se sentía genial, adormeciendo su dolor considerablemente. Honestamente, se sentía como lo que imaginaba que podría ser una droga. Al mirar la supuesta herida, no vio nada más que piel blanca pálida. Gracias, Kazane. Él asintió hacia ella mientras ella colocaba un dardo en su ballesta. El proyectil impactó justo entre las profundidades oscuras, que supuestamente eran los ojos de la bruja. Aún así, no fue suficiente. Molesto por su resistencia, Deku usó una explosión oportuna para lanzar un puñetazo propulsado por cohetes.
Cargado con su energía verde, golpeó la masa de manos y detonó una explosión mayor, esparciendo astillas de madera por todas partes junto con salpicaduras de una sustancia oscura y carnosa. El laberinto se tambaleó. Un sordo escozor resonó por todo el cuerpo de Deku. ¡Ah! Las astillas. Kasane gritó mientras corría a ver cómo estaba. Confundido, bajó la mirada hacia su mano y se estremeció al ver las astillas de madera que sobresalían de su piel ahora sangrante. Extrañamente, el dolor no lo hizo caer de rodillas llorando. En cambio, se quedó mirando las heridas como si solo observara el dolor. Mientras la sangre goteaba sobre las calles suburbanas, preguntó: ¿Puedes enseñarme a curarme ahora? Ya no estamos bajo la presión de la batalla. Lo siento, no era el momento adecuado para preguntar eso mientras luchábamos contra la bruja. Las distracciones serían muy malas, así que entiendo por qué usaste tu fuego. Probablemente también recurriré a eso, pero me gustaría saber cómo curarme. Era una petición razonable, pensó Deku. Kasane asintió, señalando su herida. Concéntrate en tu lesión y en cómo te sentías antes de recibirla. A partir de ahí, tu intuición te guiará. Puede que no lo logres sin una gran concentración, dado que no es tu fuerte. Eso era más fácil decirlo que hacerlo. Al intentarlo, vio como una luz verde bañaba sus heridas, pero se desvaneció poco después. Le dirigió una mirada a Kasane, quien solo le indicó que continuara e intentara de nuevo. Tras varios intentos fallidos, Deku finalmente logró expulsar las astillas y detener la hemorragia. Con gran esfuerzo, blanqueó las cicatrices rosadas e hinchadas, dejando su piel completamente limpia. A simple vista, nadie podría adivinar que minutos antes había estado plagado de astillas. Con un grito de triunfo, Deku apretó el puño y lo alzó en el aire. Ambos fijaron la mirada en la semilla del dolor que resonaba contra el cemento. El huso plateado estaba rematado con el símbolo de un diamante roído. Kasane le agarró justo cuando Deku extendía la mano. Sobresaltado, se estremeció y retrocedió de un salto. Al darse cuenta de lo que había hecho, Kasane se sonrojó y apartó la mirada. La golpeó contra su propia gema del alma y se la entregó a Deku después de que la contaminación se acumulara en la gema negra. Él la tomó lentamente, sin estar seguro de qué había provocado su reacción de susto y sin querer provocarla de nuevo. Estaba fría al tacto. La presionó contra la gema verde en su garganta. De repente, un alivio lo invadió. Se sentía muchísimo mejor que antes. La confianza lo llenó una vez más. Deku tuvo que preguntarse si ese era un efecto constante, ya que lo había sentido con cada uso. Centro Comercial Tatooine. 2 semanas después era el autobús de la Ruta 32, del Centro Comercial Tatooine, de regreso a su zona residencial. El viaje normalmente duraba 15 minutos como máximo, pero hoy era mucho más corto. El autobús se desvió hacia un lado, y él también, al doblar una esquina. Deku se aferró a la fría viga de metal para sujetarse. Una mujer embarazada estaba sentada frente a él y le sonrió amablemente. Por cortesía, le devolvió la sonrisa. Su expresión se congeló al ver un destello blanco por el rabillo del ojo. Kasane corrió por un callejón, vestida de civil y sin transformarse. Buscando el botón rojo cerca de su asiento, Deku lo pulsó repetidamente. La preocupación lo impulsó hacia adelante y aumentó su velocidad al bajar del autobús. No habían hablado de ningún entrenamiento hoy, este fin de semana se suponía que era su día libre. Deku acababa de dominar su habilidad de curación, y aunque consumía una cantidad considerable de magia, sin duda era capaz de recuperarse de ella. Un encuentro casual con una bruja le había permitido practicar su autocuración mientras Kasane luchaba directamente contra ella. Había sido la única que habían podido encontrar en las últimas 2 semanas. Kyubei había estado escaso, pero las cosas habían continuado como él esperaba. Esto no era normal, ella le dijo que tendría un día de spa en casa. Gruñendo con fastidio, el conductor del autobús lanzó una mirada fulminante. Sonrojado mientras hacía una reverencia, Deku se apresuró a bajar las escaleras. Disculpe, señor. Le pido disculpas por las molestias. Su disculpa fue apresurada y entrecortada. Kasane no lo había visto bajar del barco, y ya se había adentrado en el callejón. Deku no sabía si debía acercarse sigilosamente para ver qué pasaba. No le parecía correcto. En cambio, caminó preocupado por el sucio callejón de ladrillos. Una ventana se abrió de golpe arriba. Alguien estaba tendiendo la ropa. Al doblar la esquina, se encontró de espaldas a Kasane. Un disparo resonó en el callejón. Deku se tapó los oídos con una mano, dolorido, mientras gritaba.
Al volverse para mirarlo, una expresión de sorpresa cruzó su rostro, mientras saltaba justo a tiempo para otro disparo dirigido hacia ella. Estaba frente a un grupo de 2 hombres, musculosos y con muchos tatuajes. Evidentemente, por su vestimenta, no tramaba nada bueno. Su gema del alma vibró con descontento. Deku quería transformarse. Sin embargo, contuvo ese impulso. No era completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Estirando el cuello, Deku sintió náuseas. Una mujer había recibido un disparo en la sien. La sangre se acumulaba alrededor de su cadáver inerte. Kasane gritó y se tapó la boca con la mano. El rufián más corpulento entró en pánico. Me largo de aquí, jefe. Esto no fue tan fácil como dijiste, ahora esta perra está muerta y su bolso ni siquiera está lleno. El más alto bramó. ¿Te rindes con nuestro club, cabrón? Dispara también a los niños si no quieres pasar el resto de tu vida entre rejas. Casi simultáneamente, se transformaron en un destello de luz verde y dorada. Algo sobresaltado por lo sucedido, el hombre más corpulento extendió los dedos. De las puntas de sus dedos, estas se doblaron hacia abajo, revelando lo que parecían ser cañones de pistola. Este hombre tenía un don balístico. Las balas fueron lanzadas hacia ellos. Deku podía sentir cada bala perforando su piel y fracturando huesos. Saltando sobre una caja cercana, levantó apresuradamente un escudo verde frente a ellos. Las balas rebotaron en el escudo y perforaron los contenedores de basura cercanos. La magia verde envolvió su cuerpo mientras rechazaba los perdigones metálicos extraños. Podía sentir cómo cada fragmento de hueso se curaba. Las balas salieron disparadas de su piel y aterrizaron en el suelo en una serie de chasquidos. Kasane se roció con llamas doradas, curándose de manera similar, seguida de balas expulsadas que clamaban al suelo. Saltó por encima de la pantalla y lanzó bolas de fuego hacia el matón restante. El dolor del disparo era insoportable, pero de alguna manera era algo incorrecto, como si su cuerpo solo le estuviera informando del dolor, en lugar de experimentarlo realmente. El usuario del don balístico gritó de agonía. Un olor nauseabundo llenó las fosas nasales de Deku. Carne quemada. Kasane lloró, y Deku también. Intentó rodar por el suelo para apagar el fuego, pero Deku apartó la mirada. Yo me encargo de los demás. Rugió mientras los perseguía. Asintiendo con la cabeza, Kasane abrió su teléfono para marcar el 911. Se obligó a apagarlo antes de llamar a la policía. Habría sido un error. No había forma de explicar lo sucedido, especialmente el cuerpo carbonizado que tenía delante. No era una justiciera. Esa mujer estaba muerta, y ella podía explicarlo. La mujer había pedido ayuda a gritos. Kasane había visto cómo los matones la arrastraban al callejón, pero era la única allí. En lugar de llamar a la policía, quiso ayudar a la víctima ella misma. Pero no pudo, no lo hizo. Un rojo intenso empapaba la camiseta rosa del cuerpo. Kasane no pudo mirarla a los ojos sin vida. Avergonzada, reprimió su transformación y salió del callejón a zancadas, en dirección opuesta a la de Deku. Sin percatarse de la salida de Kasane, Deku continuó por el callejón. Saltó por encima de un contenedor de basura volcado por los matones, pero esto no lo detuvo como pretendían. El cabecilla lo miró por encima del hombro con desprecio. ¿Qué clase de peculiaridad es esa? ¿Eres un héroe nuevo? Vete a la mierda y déjame en paz a menos que quieras terminar como esa perra muerta de ahí atrás. Apretando los dientes, Deku se contuvo de soltar un insulto. Eso solo lo distraería de lo que tenía que hacer. Recurriendo a su libro, adquirió el don de mejora de fuerza. Al crecer hasta alcanzar el tamaño del cabecilla, ya no se sentía tan injustamente igualado. Tragando saliva al verlo, el criminal continuó su huida. 2 giros a la izquierda más tarde, el criminal comenzó a suplicar. Un callejón sin salida se burló del cabecilla. Convenientemente, el rostro del cabecilla se distorsionó de miedo. Por favor. Te daré nuestras ganancias. No esperaba que esto terminara así. No quería que Chups le disparara. Es un idiota, Dios, lo odio tanto. Chico, mira, ahí, cállate. Espetó Deku, cerniéndose sobre el villano. Vale, sí, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. El villano se arrodilló, juntando las manos. Por supuesto, Deku no lo mataría. No podía soportar la idea. Sin una licencia de héroe, hacerlo lo convertiría en un simple justiciero, casi un villano. Pero este hombre era malvado, sin duda, y debía ser castigado por las autoridades competentes. Haciendo crujir los nudillos de sus manos grandes y musculosas, Deku arrancó un poste de metal de una cerca cercana. Sujetándolo con fuerza, empujó al hombre al suelo.
Deku dio una orden a gritos. Obviamente no le pegaba, su voz temblaba un poco por la sorpresa. Manos detrás de la espalda. Sabiendo que el chico de pelo verde podía partirlo fácilmente en dos con su modo Hulk, el cabecilla obedeció. Deku hizo una mueca. Estaba satisfecho de que hubieran seguido sus instrucciones. No sabía qué habría hecho de otra manera, no sabía si habría tomado represalias. Con un gruñido, Deku dobló el poste de hierro de la cerca alrededor de las muñecas del hombre, apretándolo con fuerza para evitar que se soltara. Con suerte, el hombre no tenía ningún don que le permitiera escapar. Pensando rápidamente, descartó la posibilidad. El criminal habría usado tal poder mucho antes de ser atrapado así. Las sirenas rugían a lo lejos. Deku necesitaba salir de allí. No podía verse implicado si quería entrar en la va. Cubriéndose la cara con la capucha agrandada, anuló su peculiaridad recurriendo al diario mágico. De vuelta a su tamaño normal, tanteó a su alrededor buscando la señal de Kazane. No sintió nada. O había abandonado su transformación o estaba ocultando su señal a propósito. No sabía qué era más probable. Suspirando, se frotó el ojo mientras aterrizaba en un callejón adyacente pero sin conexión. Este desembocaba en una calle completamente diferente, estaría bien. Se preocupó por Kazane, pero se contuvo. Aparentemente era una veterana en esto y probablemente le enviaría un mensaje más tarde. Aunque, por un instante, dudó de ella. Deku no sabía por qué Kazane había estado allí. No creería que estuviera implicada de alguna manera. Tras un destello de luz verde, Deku salió del callejón con su ropa de verano. Coches de policía pasaron a toda velocidad mientras giraban hacia una calle cercana. Se preguntó qué diría el noticiero de esta noche, si aparecería su rostro junto a un mensaje que instaba al público a reportar su paradero. Pero eso no sucedería. No había visto cámaras de seguridad. Además, si las hubiera habido, en el peor de los casos solo habrían captado a alguien actuando por su cuenta. Deku suspiró, sintiéndose algo mejor. Sin embargo, aún temblaba de la impresión. Minutos antes todavía estaba en el autobús. Mirando el anillo en su dedo, frunció el ceño ante la oscuridad. Tendría que usar la semilla de dolor que habían obtenido de la otra bruja a la que derrotaron hacía 3 días. Fue una pelea ridículamente fácil, así que Deku supuso que solo podría usarla una vez. Deku prácticamente regresó a casa sigilosamente. No se preocupó por Kazane, ella podía valerse por sí misma. Los transeúntes se mantuvieron alejados de él, aparentemente percibiendo su aura agresiva y tensa. En ese momento, todo lo que Deku quería era un buen baño caliente y relajarse en la cama con algunos mangas. No podía lidiar con esto ahora, se suponía que estas eran sus vacaciones de entrenamiento y cosas de chicas mágicas. Con un profundo suspiro, entró en su casa. Pasó junto a su madre sin saludarla y entró en su habitación. Ahora no. Algo sorprendida por la frustración de su hijo, Inko lo llamó. ¿Estás bien, cariño? No respondió. En vez de eso, entró al baño para llenar la bañera. Pasó la mano bajo el chorro de agua, ajustó la temperatura y tapó el desagüe. Suspirando, extendió un par de toallas y regresó a su habitación, para cerrar la puerta con llave. Su madre le impedía el paso. Sí. Deku mintió. Su madre, arqueando una ceja, demostró no estar engañada. ¿Puedes decírmelo, Izuku? Frotándose la frente, respondió. Bien. Tuve una pequeña pelea con mi amigo. Fue un gran alivio desahogarse. No habría clasificado su encuentro como tal si no lo hubiera dicho en voz alta. Claro, habían eliminado a un grupo de matones al azar, pero él y Kazane sin duda habían tenido un conflicto en algún momento. Fue principalmente no verbal. Ella mintió sobre querer relajarse el fin de semana y se vio envuelta en la situación. Por parte de Kazane, claramente no le había impresionado su presencia, pero al final se lo agradeció. Esto era demasiado para él. No sabía si debía escribirle primero o esperar. Desarrollar relaciones sanas nunca fue el fuerte de Deku, así que por ahora ignoró el problema. Inko, al ver que la expresión del rostro de su hijo se suavizaba, le creyó. ¿Tu novia? Son cosas que pasan, dale un poco de espacio y volverán a estar juntos enseguida. No olvides hablar con ella y disculparte, eso siempre es importante. Estoy aquí si necesitas hablar más. Disfruta de tu baño por ahora. Satisfecha de haber cumplido con su deber como madre, salió de la habitación. Deku se alegró. Transformando su anillo en forma de huevo, rebuscó en sus bolsillos para encontrar la semilla del dolor. Sacándola de su mochila, la admiró. Tenía el símbolo de una gota de agua. La bruja de la manguera había sido derrotada con apenas esfuerzo, casi se sintió mal por haberla vencido.
haciéndola sonar contra su gema del alma. Deku observó cómo la contaminación era absorbida por la semilla del dolor. La gema negra emanaba oscuridad, adquiriendo visiblemente un aura tenue. Estaba llena, tal como lo había previsto. Renovado, Deku decidió llevar esa sensación más allá. El agua del baño estaba demasiado caliente, pero no le importó. Mientras estaba medio sumergido, oyó vibrar su teléfono sobre la encimera. No iba a salir a contestar, aunque su mente le gritaba que era Kasane. Otro mensaje interrumpió su disfrute apenas unos minutos después. Tras lavarse el pelo, decidió que ya tenía suficientes arrugas. Con los ojos muy abiertos, Deku miró fijamente las notificaciones de su teléfono. Kasane le había enviado mensajes no 2, sino 4 veces. Kasane 17:53. Deku. Puedo explicarlo, lo prometo. Sentí que tu firma se iba antes de que pudiera explicarlo. Kasane 17:55. Ven a mi casa el domingo, ¿de acuerdo? Mañana estoy ocupada con el voluntariado, pero entonces estaré libre. Kasane 18:11. Deku. Kasane 18:14. Tomaré pastel. No te lo pierdas. Pei, tras lo que habían presenciado, se sintió mal por no haber reaccionado y haberla preocupado. Sin embargo, ella no parecía demasiado alterada, o al menos lo disimulaba bien. Probablemente estaba más acostumbrada a este tipo de situaciones que él. Seguramente no era la primera vez que se encontraba cerca de la muerte. Kasane, obviamente, estaba mejor preparada para afrontar algo así. Suburbios de Musutafu. Residencia Otsuka, 2 días después. Deku estaba sentado tomando una taza de té caliente. El vapor le calentaba la cara. Permanecieron en silencio.